Una vez más, una vez más, una vez más. Una vez más, una vez más, una vez más. Hola, hola, hola a todos. Feliz domingo. Tenemos una Math Sessions número 15. Estamos de quinceañeros hoy y llevamos muchos días confinados, pero también muchos días de conversación, aprendiendo muchísimo, escuchándonos sobre todo y entendiendo hacia dónde va nuestro sector audiovisual. Yo soy Natia Gudelo de MathLog. Gracias de nuevo a todos los que se conectan, a toda esta gente hermosa que nos acompaña cada domingo. Y hoy tenemos un tema que queríamos hacer desde el momento en que empezó el confinamiento. Una de las grandes preguntas siempre había sido cómo va a ser ese proceso de reactivación, qué protocolos vamos a tener que adaptar como empresas, como profesionales del sector. Y hoy tenemos una conversación emocionante con personas que han estado tras esta titánica labor de sacar adelante unos protocolos con busca de que un sector se reactive. Creo que estoy muy emocionada y me siento muy orgullosa de tener la oportunidad de conversar con personas que han entregado su tiempo y su alma y su vida en reactivar nuestro sector. Y quiero comenzar esta tarde de domingo, acomódense, tráiganse algo para tomar, porque tenemos personas maravillosas y quiero empezar esta sesión con una de las mujeres que más trayectoria tiene en el país en la gestión de nuestro cine. Es una de las principales cabezas de Proimágenes Colombia, lleva trabajando años al hombro de Claudia Triana para sacar adelante todo lo que hoy como productores podemos decir que Colombia tiene. Hoy en día es la directora de promoción de Proimágenes Colombia, lidera la Comisión Fílmica Nacional, es una de las personas a cargo de que la ley 1556 hoy en día esté funcionando. Pertenece además a la junta directiva de la FCI, que es la Asociación de Comisiones Fílmicas Internacionales, y tengo el privilegio de darle la bienvenida a Silvia Echeverry a esta tarde de Math Sessions. Hola, Silvia. Hola Natalia, pues muchas gracias por esa invitación y esa presentación tan bonita, con tantas flores. No, por favor, en verdad es un honor. Con Silvia hemos pasado muchas aventuras, he aprendido de festivales de cine, ha sido una cómplice de tantas cosas que hicimos en el BAM. Entonces estoy muy feliz de que estés acá, es un gran privilegio escucharte esta tarde. Cuéntame qué te estás tomando hoy. Hoy, no, al almuerzo tomé un poquito de vino tinto, pero no más. Perfecto, bueno, yo me voy a tomar mi tradicional cervecita para la tarde de domingo. Hoy en Bogotá tenemos un día más bien soleado después de unos días muy fríos. Entonces, bueno, continúo con otra mujer a quien he visto crecer. Nos conocimos cuando lideraba y coordinaba las convocatorias del FDC. Luego conspiramos juntas la Cinemateca al Parque, que es una mujer que se ha dedicado a gestar la industria audiovisual del país, pero sobre todo en los últimos años de la ciudad de Bogotá. Y hoy en día está a cargo de la Comisión Fílmica de Bogotá y nos acompaña mi querida Laura Puentes. Ay, Nati, qué belleza esa presentación. Estoy como Silvia, casi me saqué lágrima y todo. Ay, Nati, muy feliz de estar aquí contigo. Como dices, nos conocemos hace mucho tiempo y pues nada, contenta. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, Laura. En verdad, qué maravilla poder sentarnos a conversar desde esa visión tan importante que lideras hoy en día y es la Comisión Fílmica de Bogotá. Y el PUFA y todas las cosas increíbles que han pasado en los últimos años. Cuéntame qué te estás tomando. Pues me estoy tomando, la verdad, agüita, así todo muy tranqui. Muy bien. Aquí te acompaño con tu cervecita. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, continuamos con otra persona que lleva muchísimos años liderando procesos de gestión para el sector. Es un comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia. Tiene más de 20 años de experiencia como productor, ha pasado por canales como Telemedellín, como RCN, como Señal Colombia, ha trabajado con múltiples instituciones
liderando procesos de gestión para el sector, y hoy en día está a cargo de la Comisión Fílmica de Medellín. Nos acompaña Juan David Orozco. Hola, muy buenas tardes, un gusto poder saludarles en esta sesión, que seguramente vamos a tener muchísimos temas de que hablar, y un gusto también pues poder saludar en este momento a Natalia, a Silvia y a Laura, con quien hemos tenido mucha coincidencia últimamente con este tema de la reactivación. Es una conexión importante tanto de lo que se está adelantando en el país como lo que tiene lugar en Bogotá y lo que estamos buscando construir desde Medellín. Entonces, muy contento de estar esta tarde aquí con ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias, Juanda, qué maravilla. Ya nos van a contar justamente de toda esa triangulación importante de estar articulados entre comisiones fílmicas. Cuéntame qué te estás tomando. Me acabé de terminar un tecito de jengibre, limón y miel, como para estar cuidando las defensas en estos momentos tan serios en materia de contagios. Muy bien, Juanda, perfecto, maravilloso. Bueno, continúo. Eres el honrado hombre entre este grupo increíble de mujeres que va a conversar el día de hoy. La siguiente es una mujer con una experiencia muy vasta en la industria. Creo que es una de las heroínas de los proyectos más grandes que ha tenido este país. Es abogada, MBA, hoy en día directora ejecutiva y socia de AGE Studios, y ha sido parte de producciones como Jack Ryan, como La Reina del Sur, como Los 33, y además desde la Junta Directiva de Asocinde ha acompañado muy de cerca el proceso de reactivación. Quiero darle la bienvenida a Cristina Echeverri. Estás muteada. Hola. Hola, ¿cómo estás, Cris? Mil gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Cuéntame qué te estás tomando. Me tomé un tinto, pero ahora estoy con agüita. Muy bien, perfecto. Bueno, y para cerrar este grupo maravilloso para la conversación de esta tarde, quiero además cerrar con una mujer a quien he visto moverse por festivales y mercados, quien es una gran gestora del sector, es comunicadora social y periodista, lleva más de 13 años en la dirección de empresas y en la gestión de contenidos. Tiene su propio proyecto que se llama La Diana, y además WePlot, que son muy interesantes. Y nos acompaña además como presidenta de Somos ACP, que es la Asociación de Productoras de Publicidad, que cuenta con más de 16 empresas, y también ha sido parte fundamental de la reactivación del sector. Bienvenida, Diana Narváez. Hola, Nati, hola a todos, un gusto verlos el domingo para hablar de temas necesarios. Maravilloso. Bueno, muchas gracias en verdad a todos por estar acá. Diani, ¿qué te estás tomando? En la línea del té y de la agüita estamos como relajados, pero igual saludan. Perfecto. Muchas gracias a todos por estar acá. En verdad, me emociona mucho esta conversación. Y bueno, vamos a comenzar, y quiero comenzar preguntándole a Silvia, a Laura y a Juan David. Hemos conversado en estos días con todos los representantes de empresas productoras, distribuidores, salas de cine, pero no hemos sabido qué ha pasado, cómo pasa una pandemia y un confinamiento al interior de una institución, ¿no? Cuando hay tantos procesos encaminados, tantas gestiones. Y quiero empezar por Silvia, que nos cuente un poco cómo fue este proceso de transitar esta pandemia desde Proimágenes Colombia. Pues Natalia, nosotros como tantas empresas en Colombia descubrimos el teletrabajo, ¿no? Y hacer todas estas reuniones vía las diferentes plataformas, nos volvimos expertos en Meets,
Zoom, en Webex, bueno, todo un tipo de cosas, pero también encontrando pues un gran desafío en esa entidad, porque como ustedes saben, Proimágenes Colombia, la mayoría o el gran porcentaje de sus ingresos viene a administrar el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que a la vez recibe sus ingresos de la taquilla del cine en Colombia, que pues como todos sabemos en estos últimos meses pasó a cero. Entonces pues hemos tenido que hacer muchos ajustes, tenido que trabajar con las uñas. Afortunadamente así crecimos, ¿no? Entonces sabemos cómo hacerlo. Tenemos que volver a esas épocas en donde nos tendríamos que multiplicar por 5 para lograr sacar adelante las tareas. Entonces, pues es este ejercicio de seguir trabajando, seguir sacando adelante los proyectos y entender pues esta nueva realidad de ingresos de la entidad, que no solo de la entidad, sino del mismo sector audiovisual colombiano, que pues tenemos que ver cómo nos vamos a ajustar y seguir sacando adelante nuestra cinematografía, nuestras series de televisión, nuestros comerciales, en fin, bajo esta nueva circunstancia económica, pues que en estos momentos está en el momento más álgido y más difícil, pero que todos sabemos que va a tener una recuperación, pero lenta. Entonces, trabajando mucho en eso, digamos, aterrizando a esa realidad para poder afrontarla de la manera que hay que hacerlo. Wow, muchas gracias, Silvi. Laura, cuéntanos tú cómo fue todo al interior de IDARPES, Comisión Fílmica, cómo fue todo ese proceso de estos últimos meses. Pues un poco parecido a lo que decía Silvia, ¿no? Redescubriendo, digamos, esta nueva forma de trabajar, digamos, específicamente dentro del equipo de la comisión. Mucha de nuestra carga más fuerte tiene que ver con la gestión del permiso. Nosotros somos un equipo de 16 personas en la Comisión Fílmica de Bogotá, de los cuales casi la mitad trabajan específicamente en la gestión del permiso. Entonces, básicamente fue pues entender muy rápidamente que teníamos que empezar a trabajar para la reactivación del sector y también como tener la mente muy flexible, ¿no? Eso también creo que ha sido un aprendizaje bien grande para poder redistribuir el plan de trabajo, tener unas prioridades y pues así hemos ido avanzando poco a poco, a medida también que va avanzando todo lo que va pasando en la ciudad. Entonces ha sido bastante trabajo y específicamente todos concentrados en la reactivación de la producción y del sector de la mano de la Secretaría de Cultura. Y bueno, nosotros digamos que básicamente eso es lo que ha llevado nuestra gran carga laboral en estos meses. Me imagino, y bueno, gracias por eso, porque en verdad sabemos el trabajo fundamental que hay de articular tantas instituciones en ciudades como Bogotá, que tiene tantas cosas. Ya vamos a saber un poco más de eso. Bueno, Juan David, contanos cómo fue Medellín, cómo está la cosa por allá y cómo transitaron estos meses. Pues bueno, digamos que específicamente lo que corresponde al trabajo con la Comisión Fílmica, precisamente cuando empezó el proceso de confinamiento, yo estaba solo en el equipo y estoy recién regresado. Es decir, yo estuve en la Comisión Fílmica en el 2017 y el 2018, el año anterior no estuve. Entonces, digamos, regresado como al proceso, y es curioso porque a nosotros nos corresponde en este momento, aparte de un comienzo de un gobierno, es el arranque, digamos, oficial de la Comisión Fílmica, porque solamente viene a ser como oficial el nacimiento de esta oficina o de esta estrategia a partir de un decreto que se firmó en diciembre. Entonces estábamos en todo el proceso de construcción, de sumar el equipo, de identificar los perfiles y las personas, y ahí comenzó, digamos, como todo el proceso. Entonces el primer momento siempre fue muy complejo, pues como para todos, me imagino, pero tuvimos la fortuna de que ya estaba adelantado el proceso de las personas que llegaron al equipo. Llegaron 5 personas, afortunadamente, digamos, con mucha idoneidad para cada una de sus funciones, pues entonces a partir de que entraron empezamos a trabajar muchísimo. Realmente hemos tenido un ritmo muy alto porque, como les decía, es como un proceso de construcción de la estrategia, pero al mismo tiempo es responder a la necesidad
de la reactivación económica y encontrar mecanismos de alivio, incentivos o estímulos o distintas estrategias que nos permitieran, digamos, estar en un punto como el que estamos ahora, que es un punto de entender que es difícil, que en materia de contagios y de digamos, de dispersión del virus en toda Colombia, pues nos estamos acercando a como el momento más exigente, pero que también ha habido mucho proceso de preparación y de pruebas y de ensayos y de articular y discutir sobre los protocolos. Entonces, pues es un momento complejo, pero también hay como un poquito, o digamos, una dosis de esperanza en el proceso de la reactivación. Bueno, súper. Gracias, Juanda. Bueno, quiero preguntarle a Diana un poco cómo has visto tú desde Somos y desde esa participación activa este proceso de llegar a tener un protocolo. Digamos, hemos transitado, hemos conversado, tuvimos otras sesiones anteriores, pero ya hoy, mirando atrás, contanos un poquito cómo fue desde tu experiencia. Pues nosotros desde que empezó el aislamiento obligatorio empezamos a trabajar en llave junto con Asocinde y empezamos a recibir un montón y a hacer mucha investigación de documentos de otros países como para poder avanzar rápidamente porque pues bueno, no sabíamos cuánto tiempo iba a tomar esto y pues obviamente somos productores de televisión y de cine y de contenido, pero ahora también nos hemos vuelto expertos en bioseguridad y otras cosas, entonces empezamos como a indagar y Asocinde generó un primer documento base y lo empezamos a nutrir haciendo un trabajo conjunto con el clúster también, donde estaba también Asomedios, UCEP, entonces ha sido una experiencia enriquecedora, creo que desde la orilla de la asociatividad, porque nos hemos unido mucho para poder sacar al otro lado algo que es para todos. Y creo que esa es la gran ganancia que tenemos a pesar del momento difícil, es que realmente los productores, incluso los mismos independientes y todos están viendo el valor de la asociatividad para generar movidas. Entonces, ese primer momento fue de entender cuál era el bicho, cómo funcionaba, cómo estaban viéndolo los demás países y qué estaban haciendo frente a eso, pidiendo ayuda de Omaira, de mucha gente que lo sabe hacer. Entonces, pues, yo creo que fue como un aprendizaje, básicamente. Súper, Diani. Bueno, Cristina, cuéntanos también desde Asocinde, ¿cómo fue el proceso inicial? ¿Cómo empiezan ustedes a redactar ese documento? ¿Cómo termina? Cuéntanos un poco de ese proceso. No, básicamente lo que dice Diana, nosotros al interior de Asocinde tenemos diferentes comités y un comité específicamente se encargó de hacer como todo el tema de la investigación, de revisar y llevar todos los documentos en conjunto con el clúster, de mirar las mejores prácticas que se estaban adoptando en el mundo en este momento, que básicamente todas son inciertas, son situaciones que estamos tratando de manejar. Entonces, como bajo ese entendimiento más, obviamente por la resolución general, que es la 666, es tratar de adaptar un protocolo que sea práctico, sobre todo que vaya de conformidad con la ley, o sea, acorde a todas las leyes que están vigentes en la materia, pero pensando sobre todo en nuestra actividad, que nuestra actividad es supremamente específica, entonces no podríamos como compararnos a otros sectores, sino realmente pensando como productores, pensando en la seguridad de todo el mundo, que es lo más importante, pensando en el buen fin de la producción, ¿sí? Entonces, todo ese ejercicio se hizo, fue un ejercicio consciente, de mucha revisión, de mucho estudio, y sobre todo, pues se hicieron diferentes socializaciones para poder trabajar en conjunto con el Ministerio de Cultura, que estuvo supremamente metido liderando el proceso, y al final, pues, las decisiones que ya toma el gobierno son lo que quedan plasmados dentro del documento final. Y pregunta para los ignorantes, esas decisiones que toma el gobierno, ¿qué parte del gobierno es? ¿Es otro ministerio, Ministerio de Salud? Se trabaja en conjunto entre el Ministerio de Cultura y se trabajaron en conjunto con el Ministerio de Salud. Obviamente oyen al sector, hubo bastantes personas pues que de alguna manera no se sintieron involucradas, entonces también elevaron peticiones, también revisaron desde cada uno de sus oficios cuáles eran las mejores prácticas. Esto directamente lo manejaron con el Ministerio de Cultura, con otras entidades,
pero pues básicamente nosotros desde nuestro punto de vista dimos nuestro aporte, entendiendo pues la producción y tratando de buscar el mejor punto para todo el mundo. Súper. Obviamente habrán personas que no se sentirán cómodas con algunas cosas, pero pues siempre fue bajo toda esta hipótesis que estamos viviendo, porque es que nadie estaba preparado para esto, entonces es algo nuevo para todos nosotros. Así es, y creo que, bueno, invito a todos los que están conectados, si tienen preguntas puntuales o inquietudes, que nos las pongan en los comentarios. A mí me parece que es como dices tú, es un momento único y todos nos tenemos que volver expertos en un montón de cosas que antes no contemplábamos, pero que siempre digamos que hemos tenido protocolos y hemos sido una industria que se adapta a ese tipo de procesos. Pero quiero empezar a preguntar a Silvia también sobre la reactivación del sector audiovisual, sobre todo el cinematográfico, que venía en un ascenso de producciones internacionales gracias a la 1556 y ahora a su nueva modificación. ¿Cómo ves tú el panorama para las producciones internacionales en este momento o hacia los siguientes meses? ¿Cómo se plantea un poco esa reactivación desde ese lugar? Sí, pues como ustedes saben, todo este tema de la pandemia, digamos, se juntó con un proceso que se venía adelantando en Colombia, que era la ampliación de la ley 1556, ¿no? Y la creación de los certificados de inversión audiovisual SINA, que nos dan pues un presupuesto mucho mayor para traer esas producciones internacionales y además las amplía del cine, que era lo que veníamos manejando, a las series, a los videoclips, a los videojuegos, incluimos el tema de la postproducción, entonces se vuelve un incentivo pues mucho más grande y ambicioso que pues coincidió ese tiempo en que nosotros teníamos que poner en operación. Yo digamos, estuve acompañando muy por el ladito el tema de los protocolos, me llamaban en algunas oportunidades que por favor llamara a esta persona, a otra, yo ahí hacía mi tarea de llamar a las personas, pero en realidad pues fue a SOCINDE y la Cámara de Comercio con el clúster y bueno, los diferentes gremios los que afortunadamente sacaron adelante ese protocolo y en Bogotá pues Laura incansable trabajando en el tema, mientras nosotros nos dedicábamos en sacar toda esa reglamentación, el famoso manual de asignación de recursos para empezar a traer esas producciones internacionales. Obviamente en este momento las dos cosas se cruzan, ¿no? Porque tenemos que activar nuestras nuevas herramientas, pero a la vez tenemos que poder poner al sector audiovisual integralmente a andar, a poder producir. Yo veo al sector internacional y nacional muy optimista, ¿no? Todo el tiempo llamo a preguntar, bueno, y ya nosotros estamos listos para recibir los proyectos cuando los pongamos en operación, van a postular y todo el mundo dice que sí, que por supuesto que están preparando el proyecto, que están listos, que solo necesitan saber cuándo se va a reactivar el sector para arrancar con el tema. Estamos, pues lo que ha dicho el gobierno nacional hasta la fecha es que los vuelos internacionales se reactivan a partir de septiembre. Esperemos pues que estas fechas no tengan que ser corridas porque pues es una cosa que nadie sabe en realidad y pues muy listos a recibir esos proyectos y a poner todo este nuevo sistema al servicio del sector y bueno, que empecemos a recuperar todo este tiempo y dinero pues que ha tenido que sufrir este sector lo más pronto posible y de la manera más eficiente. Maravilloso, Silvi. Yo creo que es un momento raro, pero como dices tú, hay un futuro positivo. Esta ampliación de la 1556 es la oportunidad tal vez para muchos de encontrar caminos para recuperar todo este golpe que nos ha dejado como el confinamiento. Me parece maravilloso escuchar eso. Esperemos también que los aeropuertos sí puedan abrirse. Muchas gracias. Ahorita te pregunto un poco más al respecto.
Quería preguntarle a Laura alrededor de la reactivación de Bogotá. Bogotá es la casa de, no sé porcentualmente exactamente, pero entre el 70 y el 80% de la producción audiovisual del país se hace en Bogotá. Llevamos no sé, un par de años, no sé, tal vez más, con el PUFA, que es el Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales, implementado, funcionando. 4 años, imagínate, 4 años de PUFA. ¿Cómo ves tú el proceso de reactivación de Bogotá? Hay preguntas que dicen si ya tenemos el aval por el gobierno para empezar rodajes. Lo voy a poner aquí para que lo revisemos y cuéntanos un poco cómo ves Bogotá, qué está pasando, qué hay, cómo vamos a reactivar Bogotá. Bueno, pues Bogotá para nosotros ya se reactivó, ¿no? Digamos que nosotros empezamos, como te comentaba, en un camino muy temprano, hace más o menos 3 meses, en abril, guiándonos un poco por lo que había pasado por los sectores que ya se habían abierto, que habían tenido su reapertura como construcción y manufactura. Y empezamos como a seguir muy de cerca qué era lo que estaba pasando con ellos para poder dar un norte también nosotros y una propuesta clara a la alcaldía sobre la reactivación del sector. Entonces, ha sido un trabajo articulado con el sector audiovisual, ahí también, por supuesto, tienen todo el crédito. Los representantes de las industrias audiovisuales en la Comisión Fílmica, la Cámara de Comercio Investing Bogotá, empezamos a hacer unas mesas de trabajo en una propuesta de reactivación del sector para presentársela directamente a la alcaldesa en un comité de reactivación y por otro lado empezamos a trabajar en un protocolo de bioseguridad específico para filmaciones en el espacio público, después lo pasamos a producciones general, después volvimos al espacio público. Entonces ha sido un camino pues muy largo, pero también lleno de altibajos porque pues cualquier cosa puede pasar. Y finalmente logramos que se incluyera la actividad dentro del decreto 164, que es el código SIU 5911, y pues para nosotros fue como el fruto de ese trabajo tan largo de esos meses. En este momento se pueden hacer rodajes en Bogotá, o sea, en este momento se pueden hacer rodajes. La condición es que las empresas tienen que inscribirse en la página de reactivación económica. Si tienen 10 o más empleados, tienen que subir su propio protocolo de bioseguridad y todos tienen que diligenciar o registrar el plan de movilidad segura, digamos que es como el mapeo que tiene la alcaldía para el impacto de la movilidad de los diferentes sectores. Una vez llegue esa autorización a la empresa productora ya puede empezar a rodar en espacios privados. Ahora, en espacios públicos, que es todo lo que tiene que ver con la gestión del PUFA y con ese protocolo que pues, hicimos de la mano del sector en 5 mesas de trabajo en estos 3 meses, lo tiene que adoptar IDARTES por medio de una resolución. Esperamos que eso pase esta semana entrante y una vez lo adopte IDARTES, se abre la plataforma para pedir los permisos. Puedo adelantar que nosotros propusimos unas medidas de control, digamos, también entendiendo pues que esta es una situación particular para la ciudad, que vamos a aprobar permisos para un equipo artístico, técnico, logístico máximo de 50 personas. Vamos a aprobar máximo 9 permisos al día y se van a aprobar también de una forma dinámica en las zonas de cuidado especial. Digamos que básicamente esas son como las propuestas que nosotros hicimos desde la comisión, que también tienen que ver pues con el cuidado de la comunidad y de nosotros mismos con esta situación, ¿no? Entonces, así estamos en este momento y esperamos que la próxima semana pues podamos ya abrir la plataforma para empezar a pedir permisos PUFA. Bueno, maravilloso. A la espera todos de eso. Tenemos varias preguntas en la cola que vamos a ir resolviendo. Quería preguntarle a Juanda también por la reactivación de Medellín. Vimos que Medellín estuvo muy adelante en el proceso, empezamos a ver los primeros rodajes desde allá. Cuéntanos un poco en qué están, cómo está ahorita Medellín para rodar.
Sí, tuvimos, digamos, un proceso similar al que se adopta tanto a nivel nacional como también en Bogotá, de estar uniendo fuerzas con las distintas empresas productoras, entendiendo las dinámicas propias que exigía como el establecimiento de un protocolo, también a través de unas mesas de, digamos, de discusión y de construcción en conjunto, mirando referentes y, digamos, buscando esa premisa de los tenemos que proteger. O sea, finalmente la naturaleza misma de nuestra industria, que es tan dinámica y que todo va a una alta velocidad generalmente, pues hace también que, digamos, los riesgos puedan ser mayores si no se cumplen, digamos, a cabalidad unos protocolos muy específicos y que son muy específicos, pues que son diferentes a muchos otros sectores. Entonces, en función de eso, pues estábamos o teníamos ya el ejercicio construido de los protocolos, y cuando salió el decreto 749, que eso fue a finales de mayo, en donde aplicaba o permitía que se diera unas actividades específicamente en una de las excepciones, cada vez que estos decretos los promulga pues el Ministerio del Interior, el gobierno, establece algunas excepciones. En este caso era una excepción muy amplia, en donde perfectamente las actividades profesionales, técnicas y de servicios en materia del sector audiovisual pues podían adelantarse. Entonces hicimos, digamos, un trabajo interno con la alcaldía, pedimos el aval a través de la Secretaría de Gobierno para el Ministerio del Interior y nos autorizaron que tuviéramos rodajes en espacios privados, con que se evitara aglomeraciones y que cumpliera con el protocolo. Entonces aquí en Medellín también se hace una inscripción en una plataforma, la plataforma es Medellín Me Cuida, allí las empresas se inscriben, presentan su protocolo, el protocolo debe ser aprobado por la Secretaría de Salud y a partir de ese momento pueden empezar, digamos, como, o sea, se le entrega la autorización a sus empleados para que se movilicen y pueden empezar, digamos, las actividades. Entonces eso arrancó en Medellín el 11 de junio. Sobre todo actividades de tipo video, pues como videoclips, procesos televisivos, publicidad en un 50%, digamos, de las actividades que tuvimos en la segunda quincena de junio, y buscando como caminos para que en función de ese mismo decreto pudiéramos hallar la ruta para los rodajes en espacios públicos o de uso público, que nosotros no tenemos, digamos, la ventaja organizativa que tiene Bogotá, donde el PUFA está hace 4 años funcionando. Aquí tenemos una ventanilla única que, digamos, que funciona, pero que todavía no tiene toda la estructuración que un permiso unificado requiere. Entonces, pues nosotros estábamos en el proceso de la construcción de ese permiso y finalmente esta coyuntura nos ha permitido encontrarle el camino o viabilidad a esa dinámica, pero en función de la bioseguridad. Entonces, nosotros esperamos la próxima semana, ya tenemos identificados 7 proyectos que tienen necesidades específicas de rodar en espacios públicos o de uso público, y entonces empezamos con un proceso en donde se presentan unas matrices de riesgo. O sea, todo se centraliza a través de Filmedellín y nosotros recibimos unos formatos específicos para movilidad, para el uso del espacio público y asociados a la gestión de riesgos. Entonces, digamos que en ese camino vamos, estamos esperando, ojalá, poder arrancar la próxima semana con esos primeros pilotos. Casi todo el material o las propuestas que nos han presentado, hay 2 documentales y el resto son comerciales y videoclips. Y lo que sí es lo que se mencionaba ahorita, o sea, finalmente, lo decía Silvia, creo que todos de alguna manera lo hemos mencionado, este es un momento en donde la exigencia se multiplica, en donde nos hemos preparado como sector y también las instituciones para el proceso de la reactivación, pero además este es un momento en donde los procesos asociados con los contagios pues están disparando y obviamente el cuidado pues se va a tener que duplicar o multiplicar para que nos cuidemos muy bien. Nosotros, por ejemplo, ahora en la ciudad, seguramente han visto en los medios de comunicación, pues se presentó un brote particular en el canal local en Telemedellín, y a partir de un caso que se conoció una fecha específica, como la primera semana de junio, después de eso pues hubo que hacer una reducción casi que en un 80% de la dependencia o de todo lo que correspondía a producción. Entonces, pues de cierta manera hemos tenido ahí también, sin quererlo, en la ciudad una especie de laboratorio de
de tratamiento de un brote dentro de una empresa audiovisual, en este caso un canal, en donde pues está la Secretaría de Salud altamente comprometida como estableciendo todo lo del cerco epidemiológico y buscando las conexiones diversas. Entonces creo que tenemos un reto muy importante, eso sí es cierto, como sector, como empresas, y la premisa tiene que ser el cuidado de la salud, o sea, reactivarnos en un entorno seguro, pero pues un poco en Medellín lo que estamos invitando a hacer con las empresas es empecemos a hacer los procesos más sencillos, o sea empecemos a explorar o a buscar a través de los rodajes más simples dentro de lo que hemos encontrado como opciones antes de podernos, digamos, lanzar a los rodajes en el espacio público, donde vamos a tener que tener cerramientos y buscar mucho proteger a la ciudadanía, porque digamos que nosotros como sector, digamos que los protocolos, o sea, yo me siento muy tranquilo de la aplicación de los protocolos que pueda aplicar las empresas, porque se ha estudiado, se ha discutido, se ha probado, se ha construido, pero creo que cuando ya estamos en el espacio público, además hay que considerar de una manera muy importante el factor de los ciudadanos que no tienen nada que ver con la producción y que generalmente cuando ven cámaras y cuando ven todo el ajetreo propio de la dinámica audiovisual, pues lo que les genera es curiosidad y quieren estar ahí propiciando la aglomeración. Entonces creo que ese es un factor muy importante en el que estamos buscando caminos. Muy importante, Juan David, muchísimas gracias y creo que sí, ese es, el espacio público es tal vez el reto más grande porque somos el foco de atención cuando estamos rodando en espacio público, más cuando estás en regiones o en ciudades pequeñas donde es novelería. Entonces, digamos que ese es un reto también de conciencia para la ciudadanía que tenemos nosotros como sector, que me parece muy valioso que lo toques. Diana, cuéntanos, desde tu experiencia, supe que estuviste muy involucrada en vincular Cundinamarca también. ¿Qué pasa con la periferia de Bogotá, digamos? ¿Está abierto, no está abierto? ¿Cómo se puede acceder a esos espacios o cómo es el proceso? Bueno, a raíz de todo el trabajo que hemos hecho con Gobierno Nacional y con Distrito, hemos tenido muchísima presión por parte de los clientes de publicidad y de las agencias, entonces hemos empezado a buscar alternativas también seguras y empezamos a hacer una gestión con la Gobernación de Cundinamarca en el sentido de poder quitar un poco el impacto de los rodajes en Bogotá que puedan llevarse a cabo afuera. Y también estamos justamente armando esa mesa técnica con la gobernación porque ellos también están interesados en hacer un acompañamiento para poder activar también la economía de todos los municipios, porque pues obviamente el turismo está cerrado, bueno, el impacto es al final de cuentas de todo el ecosistema y ustedes saben que pues la producción tiene un montón de activación de cadenas productivas, entonces estamos en ese sentido mirando cómo podemos ir migrando a algunos rodajes que no generen tanto impacto, por ejemplo, como sabemos que el espacio público es complicado. Perdón, saco a mi gato. Gracias. Entonces, sobre todo para poder quitar toda esa presión que se hace sobre el transporte público, que es una de las recomendaciones fundamentales de la reactivación. Estamos buscando otros caminos que seguramente de lo malo viene lo bueno y es que también podemos ayudar a que se reactiven otros municipios y otras regiones que también están complicados por todo este tema del confinamiento. Entonces pronto tendremos noticias, nosotros seguimos trabajando, como todo esto es tan incierto, creo que el trabajo no termina con la publicación de los decretos ni las resoluciones, sino que tenemos que seguir trabajando en llave y aportando en lo que podamos también. Súper, y digamos que la publicidad también fue una de las primeras que retomó. ¿Cómo está moviéndose el tema de la publicidad en la reactivación? A ver, ha sido bastante complejo porque también al empezar a hacer todo este trabajo con el gobierno y con gobierno distrital, al estar inmersos en la industria cultural, pues estamos inmersos en un concepto de aglomeración de mucha gente y tuvimos que empezar a hacer una evangelización
desde ahí de decir, bueno, nosotros somos productores de comerciales, por ejemplo, en nuestro caso, podemos empezar a hacer rodajes de 5 o 10 personas, permítanos abrir de esa manera, y bueno, ha sido todo esto, pero obviamente, pues realmente estamos bastante golpeados porque ha sido complicado, casi todas las productoras de comerciales están en Bogotá, y pues la reactivación fue la semana pasada. Ahora tenemos que enfrentar este reto de las zonas seguras y de las zonas que estamos empezando como a navegar todo esto. Entonces, la verdad es que todos los días cambian las cosas para todos. Es complicado movernos en ese sentido, pero de todas maneras, yo creo que desde la asociación hemos hecho un trabajo muy a conciencia. Todos los afiliados han trabajado, hemos hecho jornadas de evangelización, de comunicación con las agencias, contándoles, por favor, desde la creatividad tenemos que hacer estos cambios. Bueno, porque desde la creatividad los comerciales vienen con adultos mayores, con niños, es todo un tema de contenido y todo un tema de cómo los productores podemos lograr salir a rodar sin poner en riesgo ni al equipo ni a los modelos. Entonces, el trabajo sigue adelante, creo que ese es el asunto, y tratar de acoplarnos de la mejor manera para estar sanos también, con responsabilidad. Gracias, Diana, total. Pregunta para Cristina, que esta es tú como sobre todo en tu experiencia como abogada, pero también como directora ejecutiva de una empresa, ¿cómo ves los procesos de contratación, de seguros, todas esas inquietudes que tenemos todos de qué vamos a hacer, cómo se va a manejar la contratación del personal? ¿Hay cambios, no hay cambios? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, una pregunta muy importante y obviamente todo es en función del riesgo. En este momento estamos en un momento mucho más complicado donde los riesgos, o sea, las maniobras de los riesgos implican una incertidumbre muy grande y eso obviamente vuelve todo el tema de la contratación lo vuelve mucho más complejo. Por ejemplo, si estamos hablando de temas, pues no solamente pensando en el cast y en el crew, sino también los proveedores, inclusive, empiezan a tener una serie de requisitos que tienen que cumplir para que uno los pueda vincular. Todos nuestros proveedores deben tener también un sistema de seguridad y salud en el trabajo con todos los protocolos, si no existiría riesgo para las productoras. Entonces se va a volver más complicado contratar proveedores a los que simplemente venimos trabajando. Obviamente la gente que está dentro de un set de filmación y las modalidades de contrato que hay hoy en día, donde está la prestación de servicios o los contratos laborales, pues ya va a depender de cada una de las productoras cómo quieren manejar ese riesgo y si se van más por un tema de contratación laboral, obviamente se abre un campo para discutirlo, o siguen los contratos por prestación de servicios. O sea, realmente estamos en un momento muy complejo, de mucho riesgo no solamente para las personas, sino también para todo el ecosistema. O sea, uno de los puntos, que me sale un poquito del tema, pero no tiene relación con esto, uno de los puntos de las preocupaciones que nosotros tenemos es la gente que ha venido cesante en este tiempo no van a poder prestar servicios en algún momento porque de pronto muchos habrán quebrado, los proveedores, ¿sí? Entonces hay una serie de situaciones que hacen que estemos en un momento para repensar las formas de contratación. Todo es obviamente un tema que cada una de las productoras debe revisar internamente de acuerdo al riesgo que quieran tomar, pero sí es un momento para tener la conversación y para revisar diferentes esquemas contractuales, porque hay mucha incertidumbre. Obviamente la enfermedad es un riesgo, la muerte es un riesgo. Entonces yo creo que como sector es un momento importante donde todos miremos conjuntamente cuál es la mejor manera para funcionar, que todo el mundo se sienta bien y que sean obviamente las producciones viables a nivel económico, que es un tema que a veces a algunos les molesta, pero desde la perspectiva del productor siempre hay que verlo. Por ejemplo, en el lado de nosotros, pensando también en los clientes extranjeros, se está haciendo todo un esfuerzo a nivel gobierno para poder traer producciones acá para que seamos competitivos frente a otros países. Entonces siempre tenemos que actuar sobre ese marco de cómo ser competitivos, dándole a nuestra gente lo mejor, cumpliendo de manera responsable, pero dentro del marco de un presupuesto para poder funcionar y que las cosas se sigan moviendo y al final todos tengamos trabajo. Gracias, Cristi. Eso es muy importante y creo que
casi que es una sentada de productores, abogados, aseguradoras, entender ese riesgo que tú llamas a hombros de quién está, que para mí esa es la pregunta más importante. Diana. Sí, ahí, perdona, una precisión, cuando estás hablando del tema de los seguros, es una cosa tan complicada que en este momento los reaseguradores ni siquiera quieren tomar el riesgo, y eso tiene una implicación bien compleja en las producciones independientes que de alguna manera quieran venir a Colombia o que se hagan en Colombia. O sea, básicamente el productor independiente que viene acá va a venir asumiendo todo el riesgo y la producción se puede caer en una semana porque se enfermó el actor principal o pasó cualquier calamidad. Entonces es bien complejo y por eso yo creo que es un momento donde es importante tener la discusión, es importante que nos sentemos y lo miremos para que todo el mundo ponga de su lado, de su parte, que no sea solamente una responsabilidad del productor, sino que cada uno de nosotros que trabajamos en cualquier parte del ecosistema, digamos, hombre, aportemos para que esto de verdad funcione, porque si no nos vamos así, sino que nos vamos solamente como a mirar, estos son mis derechos y no sé qué, que todos los tenemos y son respetables, pues las cosas de pronto no funcionan. Entonces hay que poner del lado de todos los que participamos aquí para llegar al mejor acuerdo de donde todos estemos tranquilos y sobre todo seguros. Que básicamente sería un acuerdo entre productora y su equipo. No hay una reglamentación aún al respecto. No, de acuerdo. O sea, cada productora es independiente en la forma de hacer sus contrataciones y depende un poco como de esa buena voluntad que haya de todas las partes para llegar al mejor arreglo posible. Entonces yo no me atrevería a decir que sí, estamos en el campo de lo solo laboral o en el campo de solo la prestación de servicios. O sea, puede haber un mix, puede haber una forma de revisar todo en conjunto, pero lo más importante es al acuerdo al que se llegue, que sea como con la mejor voluntad para que de verdad el cine y el audiovisual pueda seguir funcionando, sin desconocer derechos, sin desconocer prerrogativas, porque al final a todos nos interesa que todos estemos bien. Buenísimo. Diana quería aportar algo. Quería complementar un poco lo que dice Cristina, porque no podemos verlo solo desde el punto de vista de un contrato, sino que es una responsabilidad social que tenemos todos. Y de alguna u otra manera, estando reactivados por etapas o por segmentos, lo que sea, tenemos que tener la conciencia de pasar la información oportuna y correcta. Cuando hay, poder decir que hay un caso, poder decir, hacer todo el cerco epidemiológico, debemos cuidarnos entre todos, no con el ánimo de señalar a nadie, no con el ánimo, sino yo creo que es un tema como de inteligencia social que es muy importante tener ahora en la cabeza y de verdad ser muy comprometidos con eso. Y poder decir, bueno, yo me contagié, tengo COVID, pero no necesariamente fue en un rodaje y poderlo decir sin que sea complicado, sin que vaya a haber algún tipo de veto de satanización, sino que realmente podamos avanzar en saber que si vamos a estar en esa situación, si alguien de nuestro equipo está en esta situación, tenemos que compartir esta información para protegernos entre todos y ya como pasar al siguiente lugar, porque muy seguramente todos estamos en riesgo y todos podemos pasar por esa situación. Entonces yo quiero llamar como esta conciencia, inteligencia social, y es un tema de todos y no contractual, sino humano, creo. Total, muy válido tu aporte. Lau también quería aportar algo al tema. Sí, justo iba a decir algo que iba muy en la línea de lo que está diciendo Diana, y es la importancia del autocuidado, ¿no? El autocuidado y la conciencia, pues, de que nuestras acciones en este momento también repercutan en la sociedad en general y en un equipo, pues, que puede llevar a cabo los rodajes, ¿no? También iba a agregar que me parece muy importante resaltar el momento que nosotros estamos viviendo en comparación de los demás países latinoamericanos. Nosotros sabemos que Uruguay ha sido el primer país latinoamericano en hacer su reapertura. Nosotros tuvimos varias reuniones con Uruguay y con Montevideo, y es un contexto absolutamente diferente. O sea, Montevideo tenía 19 casos de COVID, ¿no? O sea, Montevideo es tan grande como una localidad de Bogotá. Entonces, creo que es muy importante también resaltar el manejo que se le ha dado en Colombia y en las ciudades, porque en ese buen manejo también está una oportunidad de seguirnos poniendo y posicionando a nivel latinoamericano. Y con respecto a lo que está pasando, por ejemplo, en México o en Brasil,
donde las cifras y la pandemia pues tienen unos niveles mucho más complicados que el nuestro. Entonces creo que la autoridad también seguramente hará, y la responsabilidad de producciones, tanto del equipo técnico como de los productores, hará que podamos convertir toda esta situación en una oportunidad, apoyado por supuesto con la ley y los nuevos incentivos que tenemos. Entonces creo que si lo sabemos manejar bien, puede ser a nuestro favor pues toda esta situación. Muy importante, Lauri, gracias. Y creo que lo del autocuidado es fundamental, porque nosotros a la hora de reactivar un rodaje y un set, pues digamos que somos responsables por el tiempo que están trabajando con nosotros, pero cuando salen de ahí, cuando van a sus casas, cuando vuelven a sus lugares de descanso, pues es ahí donde hay que ser conscientes que no están cuidándose solamente a ustedes y a sus familias, sino a sus equipos de trabajo. Tengo una pregunta que me parece importante. ¿Cómo está el tema con la ARL? ¿Cómo se protegerá el crew en caso de que aparezca algún caso de COVID en alguna persona del equipo? ¿Alguno se anima a contestar al respecto? ¿Han tenido información, contacto con ARL? Que ese es uno de los temas más importantes tanto para las personas que se van a vincular como para nosotros, los vinculantes. ¿Ninguno? Pues yo les decía ahorita, les comentaba que se había presentado este caso del brote en Telemedellín, ¿cierto? Y que pues puntualmente para nosotros en la ciudad se convirtió como, por decirlo así, desafortunadamente, ¿cierto? Obviamente no queríamos que nada de eso, y mucho menos el canal, que sucediera algo así, pero digamos que se convirtió también como una oportunidad de un laboratorio de entender qué pasaría, y nos ha servido a nosotros, digamos, ya de cara a la industria para entender cómo puede ser el protocolo. Entonces, obviamente, pues como estamos hablando de un canal, pues ahí entró de una manera importante todo el proceso de la ARL. Una vez se detectó el primer caso, empezaron a hacerse las pruebas específicas a todas las personas que hacían parte del canal y que tuvieron algún tipo de cercanía o de contacto con la primera persona que fue detectada como un caso positivo. Y desde la Secretaría de Salud se ha llevado, digamos, un seguimiento muy riguroso al proceso de todas las personas que, digamos, estuvieron enmarcadas en los 3 o 4 días en donde se identificó, donde se hizo la prueba y se identificó finalmente el positivo. Entonces ahí hubo interrelación. Obviamente la ARL, yo creo que cuando se trata de una empresa productora va a ser mucho más clave el proceso de la ARL, en este caso la participación, digamos, más significativa estuvo dada por la Secretaría de Salud. Esto hasta el punto que yo estuve en Telemedellín hace 15 días en una transmisión, y durante toda esta semana, por ejemplo, tuve monitoreo desde Secretaría de Salud con llamadas preguntándome si había tenido o no había tenido síntomas, porque lo están haciendo con todas las personas que estuvieron durante algunos días, pues que tuvieron como algún tipo de influencia ahí antes de que se identificara que no era una sola persona quien había dado positivo, sino que en función de ese positivo, pues realmente se estaba hablando de un brote de unas 13 o 14 personas. Entonces, ahí yo creo que va a ser fundamental el cómo las ARL pueden funcionar de articuladoras con las EPS, que en este caso puntual del que estoy mencionando, aparte de la ARL, lo ha hecho también la Secretaría con las EPS. Y te pregunto, esos costos, digamos, justamente esos costos de pruebas, de hacer ese cerco epidemiológico, ¿quién los cubre? ¿Los cubre el productor? ¿Los cubre la ARL, la EPS? ¿Cómo funciona en un caso en el que tengas un caso positivo? Pues esa pregunta es compleja en el sentido de que, digamos que el exploratorio nuestro, que ha sido lo de Telemedellín, pues en últimas el canal es un canal que hace parte como del conglomerado de la alcaldía. Entonces, digamos que la atención fue mucho más institucional de lo que pensaría uno que puede darse en un momento intenso como el que tenemos ahora en función de una empresa, por ejemplo. Yo creo que ahí sí, digamos, el marco legal, pues el marco jurídico y del acompañamiento en los seguros y en los procesos que mencionaba ahorita, por ejemplo, Cristina, sí es mucho de conocerlo, pues como yo creo que de cierta manera en la industria en general, digamos que la sociedad con la atención
a la emergencia sanitaria está mucho todavía como en el ensayo en el error, como el que esto es nuevo absolutamente para todos, y entonces cómo lo atendemos, y mucho de cómo lo atendemos pues nos da herramientas para lo que puede pasar a futuro, hasta el punto que todo el trabajo que se ha mencionado por parte de todas ustedes en función de la construcción de los protocolos y en función de cómo hacer la reactivación, pues que ya estamos, por ejemplo, tanto en Bogotá y en Medellín como a nada de empezar a hacer los rodajes en espacios públicos y de uso público, pues realmente ya estamos listos, pero hay que esperar cómo es la evolución de la emergencia realmente, porque esto está cambiando de semana a semana de una manera muy, digamos, muy fuerte. Bueno, muy interesante. Sí, yo quería como aportar a eso, pues que el COVID es considerado ahora una enfermedad laboral, ¿no? Entonces, por eso la importancia de los protocolos, ¿no? Siempre y cuando esos protocolos que fueron diseñados y aprobados desde el Ministerio de Salud por personas expertas en el tema funcionen y se estén cumpliendo, pues las personas no se deberían haber enfermado en el entorno laboral. Entonces ahí es importante que no se vuelva esto un papel al que no se le da cumplimiento, sino que al que hay que darle cumplimiento estricto para evitar que haya cualquier tipo de enfermedades en el entorno laboral, y por eso es importante pues también este tema de las pruebas, ¿no? Porque nos podemos enfermar tanto en el rodaje como por fuera de él, y pues es muy difícil diferenciar dónde sucedió el lugar. Sí, precisamente, gracias Silvi. Nos hacen una pregunta de si se va a pedir prueba COVID para entrar a trabajar. ¿Alguno tiene idea? Lau, de pronto, ¿se ha hablado de este tema? ¿Si se va a pedir prueba? Sí, se ha hablado de este tema, incluso pues Silvia también me corregirá, que es uno de los temas también que se habla en la AFSI, en las reuniones de comisiones fílmicas. Nosotros en el protocolo, ni en el decreto 164, ni en el protocolo de espacio público hacemos, digamos, como alguna recomendación respecto a eso. También, pues, porque cada productora debe presentar su propio protocolo de bioseguridad. Entonces, creo que es una decisión que tomarían las productoras, digamos, como en el sentido de que también tienen que velar por la seguridad de las personas del equipo. Entonces, una instrucción, digamos, como específica sobre eso, no tenemos dentro del protocolo. Bien, perfecto. Digamos que entonces es cada compañía productora en su protocolo determina si pide prueba, si no pide prueba, o si hace unas encuestas o unas planillas que ya están, digamos, preestablecidas como para saber la población de riesgo. Hay otra, sí. No, te voy a decir que sobre esas planillas o sobre, digamos, como ese control de ingreso al set, sí es muy específico el decreto 666 y también el 957 y también nuestro protocolo. Entonces, claramente los protocolos que vayan a ser adoptados por los productores tienen que estar en concordancia y en armonía con la reglamentación, pues, nacional y distrital. Agregar Muy eso. importante. Y nos volvimos expertos en leer protocolos, ¿no? Y en entender decretos y qué número nos tocó. Y bueno, empezando por el 666, de ahí para adelante, todos, ¿no? Hay una pregunta que me parece muy valiosa y quería preguntarle a Silvia y a Laura si se ha hablado de esto. ¿Quién regularía que las productoras cumplan esos protocolos de seguridad? Pues mira, a nivel distrital, nosotros seguimos siendo quienes verificamos el cumplimiento del permiso unificado para filmaciones audiovisuales, que como todos saben es para espacio público, así como esas medidas que nosotros mismos estamos proponiendo dentro del protocolo, es decir, que el crew sea máximo de 50 personas, por ejemplo, que el set se delimite de una forma determinada, que se haga una desinfección al usar el espacio público. Todo lo que está dentro del protocolo que vamos a expedir esta semana que viene
será verificado por la Comisión Fílmica de Bogotá a través de los monitores de locaciones, y lo que tenga que ver en materia de medidas de bioseguridad lo hace Secretaría de Salud con Secretaría de Gobierno junto con un comité que va a ser designado por la Secretaría de Cultura. Es una revisión que se hace de manera aleatoria, como se ha hecho también a los otros sectores que se han reactivado en la ciudad. Entonces, esas son las dos verificaciones que se harían. Exacto, cada ente territorial pues establece cómo va a hacer esa verificación. Ya Laura dijo cómo sería en Bogotá. Maravilloso. ¿Y en Medellín han hablado de esta regulación de protocolos, Juan David? Sí, de hecho ya hemos comenzado. Digamos que en los espacios privados pues no tenemos una injerencia directa, más allá de las recomendaciones de que nos cuidemos y que estemos aplicando los protocolos. Entonces hemos acompañado a algunos de los rodajes para verificar que efectivamente se estén aplicando, y cuando comencemos, ojalá la próxima semana, los procesos de los pilotos de rodaje en espacios públicos y de uso público, vamos a estar nosotros haciendo el proceso de verificación y acompañamiento con funcionarios, dependiendo de cada articulación que implique, de espacio público, funcionarios de espacio público y funcionarios de la Secretaría de Salud. En tema pongo un complemento con el tema de las pruebas que mencionaban ahorita, y es que efectivamente termina siendo pues como una potestad de las productoras, y nosotros tenemos precisamente en función de uno de esos pilotos o de una de las actividades que tendremos la próxima semana, está proyectado para dentro de 8 días, un rodaje comercial, un streaming, en donde hay personas que tienen que venir desde otras ciudades. Entonces, para el caso de esas personas que vienen desde otras ciudades, hemos concertado para que no tengan que cumplir los 14 días que tienen que cumplir personas que son de Medellín y los cogió el confinamiento en otro lado. Entonces, si usted regresa a la ciudad, tiene que quedarse 14 días aislado, pero hay casos, por ejemplo, de los de transporte de carga que pasan por la ciudad, paran, se quedan una noche en el hotel y siguen, ellos no cumplen ese requisito. Entonces, digamos, hay una posibilidad ahí que no se tenga. Lo que se ha discutido es que esas personas vengan 2 o 3 días antes de la ciudad, pero se tiene que hacer la prueba obligatoriamente para que no tengan que tener los 14 días de confinamiento. Y eso, digamos, que está pasando en una prueba que van a hacer la próxima semana en Medellín, ¿verdad? Exactamente, sí. Okay. Bueno, muy interesante saber cómo sigue. Hay una pregunta también fundamental, que son los rodajes en espacio privado. Claramente es más fácil hacer control sobre UFA o sobre permisos unificados, pero ¿qué pasa con esos rodajes en espacios privados? Vimos muchos productores que se saltaron la normatividad, que se fueron a rodar clandestinamente y que nos están poniendo en riesgo a todos. ¿Qué pasa en ese caso? Yo quiero ahí hacer la claridad que en cuanto a la verificación de los protocolos en los espacios privados, funciona como lo estaba diciendo, o sea, funciona una revisión aleatoria que hace la Secretaría de Gobierno junto con Salud y con un comité designado por la Secretaría de Cultura. Entonces, eso es en cuanto a los rodajes en espacios privados. De lo que dices, claro, también nosotros pues hemos tenido información de personas que han puesto en riesgo pues su salud, la salud de los demás, además pues pasando por encima de la ley o de lo que estaba reglamentado. Y adicional a eso, pues la alcaldesa de Bogotá ha sido muy clara que si ve alguna inconsistencia de los sectores respecto a eso, pues se cierra el sector. Entonces yo creo que aquí también es muy importante ser muy cuidadosos en ese sentido y, por ejemplo, en Bogotá no reactivarse hasta que no se tenga la autorización expedida por la alcaldía, ¿cierto? Que es como ese primer paso y ese inicio que se tiene que dar para poderse reactivar. Entonces, nosotros hemos hecho un trabajo muy juicioso, un trabajo muy arduo junto con el sector para poder lograr eso. Y también depende de todo el sector que se pueda mantener en buenas condiciones, ¿no? Súper. Ya vi en las preguntas, hay varias preguntas que tienen que ver con el protocolo y con lo que estaba yo comentando de los permisos. Los 9 permisos se van a asignar a medida que se registren dentro de la plataforma Suma, que es la plataforma pues, por la cual se piden los permisos.
Entonces, esa va a ser la forma de resignarse. Yo siento que ese es un promedio de permisos que está muy bien para Bogotá. Nosotros en los momentos más álgidos y más fuertes hemos tenido entre 12 y 13 permisos, así que consideramos que ese es un número bastante holgado, digámoslo así, que también garantiza una medida de control, y es que también la gente tiene que ser consciente que no podemos, digamos, estar como si nada en el espacio público, poniendo en riesgo también la comunidad. Entonces, también es una responsabilidad del distrito, pues, hacer cumplir esos medidas de control, ¿no? Buenísimo, Lau, y me parece importante que nos des ese comparativo de la cifra porque la gente dice, bueno, no, entonces en 9 no cabe nadie y solo van a dárselo a las productoras grandes, y creo que el mensaje es, háganlo con tiempo porque es en orden de llegada, ¿no? Exacto. Si llegas lo último, puede ser que ya los 9 permisos estén asignados, y segundo, pues ordena bien el paquete para que sea aprobado. Exacto, ahí también me gustaría agregar que no depende si es una productora grande o una productora pequeña, porque el registro en el SUMA es un registro transparente en ese sentido, y aparte nosotros paralelamente hemos hecho un desarrollo en la plataforma SUMA para que cuando el productor registre su rodaje, le diga, no, ya estos 9 permisos digamos, han sido asignados por día, entonces cambia la fecha. Entonces creo que incluso lo hace una máquina, así que ahí no hay digamos, como lugar de duda. Perfecto, buenísima la aclaración, porque creo que es importante para quienes están enfrentando por primera vez al permiso. Pregunta para las productoras, que Diana y Cristina, que esta es una duda que ha callado muchas sessions, y es, ¿cuánto tiempo se va a trabajar? Aquí están hablando que vamos a estar hasta 24 horas diarias, cuando sabemos que eso no se puede y es ilegal. ¿Hay alguna modificación? Pues, por ejemplo, tú, Cristina, que tienes estos megaproyectos, ¿cómo están planteando ustedes ese tema de los tiempos de trabajo? Bueno, en ningún caso 24 horas diarias, no, por ahí lo hemos pensado. O sea, este es un momento muy precario para nosotros para poder hablar sobre horas de filmación, ¿sí? En principio estamos contemplando las horas que normalmente utilizamos para una filmación, pero pues es evidente que todavía no podemos decir nada porque ni siquiera sabemos si van a pasar calamidades que nos hagan extender los tiempos o que los proyectos per se nos hagan que los términos que tenemos normalmente pensados para algo se tengan que extender en número de semanas. Entonces es un momento como muy precario para poder dar una respuesta a esto, pero pues bajo ninguna circunstancia horas extendidas de trabajo, porque obviamente si vamos a tener menos personas en el set, nos vamos a tener que reducir, vamos a tener que replantear toda la forma como vamos a trabajar, pero en ningún momento cansando a nuestros equipos de forma tal que tampoco haya productividad. O sea, es algo que tiene un equilibrio. Yo creo que en principio vamos a tratar de tener los mismos esquemas que hemos trabajado, con los que hemos trabajado, pero pues tenemos que ir viendo en la marcha cómo funcionan las cosas. Maravilloso, gracias, Cris. Y respecto a la publicidad. Pues sabemos por todo lo que implica poner en práctica el protocolo que los tiempos de producción se van a reducir, que vamos a tener que hacer estrategias de escalonamiento, arte por un lado, montaje por otro, o sea, tenemos que ver cómo nos vamos acomodando, pero pues claramente el impacto de las horas realmente pues en set se van a impactar ya directamente solo para poder llevar a cabo el compromiso de los protocolos de seguridad. Nosotros, como les comentaba, nosotros hemos hablado con las agencias y con los creativos también incentivándolos a trabajar de manera remota, y todo esto también, pues que el cliente no esté en el set, que el ejecutivo no esté en el set, trabajar de manera remota también va a generar algunos retrasos, pero estamos todos como muy comprometidos con que tenemos que lograr, además de los productos de calidad a los que hemos estado todos acostumbrados a entregar, también a protegernos. Entonces, todo esto va a ser una gran negociación entre todos, pero pues claramente se va a afectar tanto el presupuesto como el tiempo de rodaje efectivo en set. Eso sí es inevitable, pero pues obviamente el rodaje de 24 horas, eso no sucede
Y además hay otra cosa importante en el 164 y es que tenemos que estar muy atentos al tiempo en el que podemos salir a rodar. Nuestra gente debe estar en el set antes de las 5 de la mañana, por ejemplo. No sé si Laura quieras como meter un poco más de esa información para que la gente sepa, porque la idea es no presionar el servicio, el transporte público. Muy importante, gracias Diani. Sí, Lau, cuéntanos un poquito de esas restricciones. Muy importante, exacto. Como lo dice Diana en el decreto 164 y en general a cada sector que se requiera en la ciudad, se le agrega unas horas o se restringe más bien un horario en el cual no pueda pues movilizarse para no tener ese impacto tan fuerte en el transporte público, que es una de las preocupaciones más fuertes que tiene la alcaldía de Bogotá. Entonces, para nuestro sector, no se puede movilizar de 5 de la mañana a 10 de la mañana. Esto no quiere decir que no puedan desarrollar la actividad, sino que no se pueden movilizar en esas horas. Y como lo dice Diana, si un rodaje tiene que estar un llamado a las 7, a las 8, a las 9, pues tendrá que estar antes de las 5 de la mañana. Entonces, puede desarrollar sus actividades de 10 de la mañana a 5 de la mañana. Muy importante. Eso por ahora solo Bogotá, digamos. Sí, eso es Bogotá. Hay una pregunta que me parece importante y quería preguntarte, Silvia, en el caso de rodajes donde el proyecto les exige tener varios espacios, playa, campo, ciudad, ¿hay alguna conversación con otras ciudades o otros departamentos del país o cómo es el camino para llegar a ellos? Pues digamos que la dificultad va a estar en ese tema de las cuarentenas, ¿no? Porque hoy en día, pues en este momento, al llegar a Colombia hay que tener una cuarentena de 15 días y pues cada una de las ciudades también establece su normativa respecto a cuarentenas. Entonces, un rodaje que tenga que moverse de un sitio a otro, de un municipio a otro, pues tendrá que cumplir con la normativa de cada uno de esos municipios. Entonces, pues habrá que mirarlo con mucho cuidado en el tema en la preproducción, ¿no? Pero sí se ve difícil hacer rodajes que requiera cambiar mucho de municipios. Por supuesto, además ahora aún no hay aeropuertos abiertos y claramente cada ciudad debe tener su protocolo de restricción, que creo que es bien importante. Bueno, muchas gracias a todos en verdad por esta sesión increíble. Tenemos una cantidad de preguntas por todas las redes aliadas en las que tenemos esta transmisión. Digamos que hay una pregunta aquí que se me acaba de perder, que me parece importante que nos hacen desde la Comisión Fílmica de Bogotá. Y creo que es importante que lean los protocolos y que lean toda la información que está continuamente saliendo, pero dice qué documentación deben portar los trabajadores de las productoras que tengan filmación para poder moverse en la ciudad. Sí, eso es bien importante. Nosotros dentro del protocolo de filmaciones para espacio público, que vuelvo y repito, esperamos que esté reglamentado la próxima semana para abrir la plataforma. Digamos que sugerimos allí que sea la productora quien le dé ese aval, ¿cierto? Y digamos que justifique la movilidad de sus trabajadores o sus contratistas en la ciudad. A eso también le podrían adjuntar el PUFA, pero realmente nosotros desde la comisión consideramos que es cada productora quien tiene que darle ese documento pues a sus empleados o contratistas. Y ese documento, digamos que va acompañado de el permiso de la productora o qué deben tener las personas aparte del carnet o una carta. Eso te iba a decir, el carnet, digamos que podría tener el carnet, ese documento donde la productora dice, bueno, esta persona está vinculada a una producción audiovisual que se va a realizar en X lugar y puede también adjuntar el permiso. Es importante también ahí pues hacer claridad de que la reactivación del sector o de la producción audiovisual se hizo por el decreto 164, o sea, es como una redacción de una carta que le permita a cualquier ente de control o policía
pues justificar la movilidad de esa persona. Y recordar que solo pueden moverse entre 10 de la mañana, mejor dicho, más fácil, para mí es más fácil decir no se pueden mover. No se pueden mover, exacto. Es negativo, yo soy hablar en positivo, pero es más fácil entender, no se muevan entre las 5 y las 10. No es que no se pueda rodar a esa hora, pero si necesitas amanecer, pues el llamado va a tener que ser a las 4:30 para que a las 5 tu equipo no se esté movilizando en transporte de la ciudad o en, bueno, a esa hora pues no sé, pero bueno, digamos que me parece muy interesante, muy valioso, creo que tenemos muchos retos por delante, creo que hay un compromiso que tenemos que adoptar todos como empresarios, miembros del sector, productores, no sé, toda la red de este proceso es importante que generemos una conciencia al interior de nuestras familias, nuestros equipos de trabajo. Es muy importante que las empresas que están empezando a rodar hagan el proceso debido. Aquí tenemos una pregunta que se ha repetido varias veces y es si ya contamos con la aprobación del protocolo para nuestra reactivación audiovisual, ¿desde qué fecha será posible aplicar al SINA independientemente de la fecha de producción? Esa pregunta me la hacen todos los días, ¿no? Y ojalá yo tuviera la respuesta precisa, pero pues les quiero decir que el Ministerio de Cultura ya firmó con Proimágenes Colombia un contrato donde nos designa a nosotros como administradores de ese nuevo certificado. Este era pues un paso importantísimo para nosotros poder poner en operación todo el sistema. Entonces ese contrato ya se encuentra en proceso de la legalización. Ustedes que ya se volvieron expertos en temas legales, pues saben que eso hay pólizas y cosas que hay que hacer después de que uno firma un contrato y después ya lo ponemos, digamos, en operación. Entonces nosotros esperaríamos pues que finalizando la semana entrante ya se van a enterar por todas las redes y todos los sitios que ya pueden postular, pero ya sí estamos a punto de caramelo. Afortunadamente. Maravilloso, y eso es una súper buena noticia, sí. Y creo que es paciencia. Ya, yo creo que ya esperamos lo más, ¿saben? Como llevamos mucho tiempo esperando este momento, ya es esperar lo menos. Estamos ya y hasta manual, o sea, pónganse juiciosos con sus documentos que seguramente vamos a estar muy cerca. Una pregunta más de Omaira, que Omaira más la tenemos invitada a una Mad Sessions para que nos cuente bien la aplicación de este protocolo, porque la palabra de moda es el protocolo, pero la práctica de ese protocolo es muy importante. Y hay una pregunta que ella hace y es la pregunta del millón que muchos nos hacemos después de la salida del decreto 164, ¿qué aforo y en qué condiciones se reactivaría el sector? La U de bueno, pues sí, en el decreto 164 no especifica un número límite de aforo o de personal artístico y técnico, así que para los rodajes privados no existe ese número. Para los rodajes en espacio público es lo que yo contaba, que son 50 personas, tanto de personal artístico, técnico y logístico que pueden llevar a cabo un rodaje en el espacio público. Esta medida que estoy va a salir en ese protocolo que va a salir la próxima semana, pero para espacios privados no hay un límite. Ok, entonces, de nuevo, es responsabilidad del productor no llenarse de gente y tener un proceso de escalonar su equipo para que no tengan aglomeración en el proceso. Hay una pregunta muy importante, ¿qué es el SINA? Silvi, cuéntanos para los que no saben qué es el SINA. Bueno, el SINA, su nombre es Certificado de Inversión Audiovisual, y este es un nuevo estímulo que va a ofrecer el gobierno colombiano a las producciones internacionales que se realicen en Colombia. Pues los que trabajan en este sector conocían el Fondo Fílmico Colombia, entonces lo que hacía el Fondo Fílmico Colombia era devolver un porcentaje
del recurso que se gasta comprando servicios audiovisuales y logísticos en el país a su productor. El SINA ya no va a ser una devolución en efectivo, sino que va a ser una devolución mediante un certificado. Este certificado es un valor que puede ser transado en el mercado de valores o transferido de ese productor a un declarante de renta del impuesto de renta en el país. Y esa es la forma en que entonces esas producciones internacionales van a recibir una devolución de un porcentaje del recurso que van a gastar en Colombia haciendo esas producciones audiovisuales. Muchas gracias, Silvi. Muy importante. Si no conocen estos beneficios, búsquenlos. Es la adición a la ley 1556 que pueden encontrar en la página de Proimágenes Colombia, en locationcolombia.com, y seguramente va a ser maravilloso encontrarse con estos beneficios que Colombia tiene para todas las producciones audiovisuales, y ahora videojuegos, entran series, entra la publicidad, entran los videoclips, y es maravilloso para la reactivación del sector. Tengo aquí, bueno, hay una pregunta, Laura, pero si es privado, no aplica la regla del 666. Bueno, creo que es importante también no solamente revisar el decreto pertinente al audiovisual. Recuerden que, digamos que nuestra Biblia es la 666, ¿no? Ese es el que nos rige a todos, y a partir de ahí cada sector entonces va adoptando sus protocolos. Bueno, pues me parece una conversación muy interesante. Hay muchos retos que tenemos por delante. Quisiera que empecemos a darnos una ronda de cierre para esta conversación. Quiero empezar por Diana, que nos cuente un poco sus reflexiones desde la publicidad y bueno, cuéntanos cómo sientes esta reactivación. Bueno, pues ha sido un desafío, pero creo que hemos tratado como de llevarlo por el lado bueno y constructivo sobre todo, y yo reitero lo que dije abriendo la sesión, y es que lo importante acá es podernos articular y poder hacer que se comuniquen los sectores, las industrias con gobierno, poder hacer un trabajo en llave, creo que es lo más importante. También a raíz de todo esto hemos descubierto muchas buenas cifras sobre nuestro impacto en la economía, que lastimosamente pues está difícil ahora la situación, pero realmente estamos movilizando dinero importante para la economía del país. Entonces todo este tema del lobby, de poder sentarse en la cola, llamar, que lo atiendan a uno, todo eso cada vez es más fácil porque nos estamos uniendo más, y creo que debemos tener eso como en cuenta, como algo positivo de todo esto. Y pues nada, el autocuidado, la responsabilidad es de todos, no solo de los productores, y pues ser muy responsables, creo que eso es lo que me llevo, y pues hay que seguir trabajando. Vamos a activar Cundinamarca también, porque no sabemos qué va a pasar en todo este devenir de los días, entonces seguimos trabajando. Total, muchas gracias, Diani. Y que hay una cosa que sí te quería preguntar, ya que te tengo aquí, y me gustaría que para nuestra audiencia, que es un tema que hemos hablado en otros temas, ya tenemos la ley de plazos justos aprobada, ¿no? Eso es algo que lideros somos, y me parece valioso aprovechar este espacio, que fue un tema que conversamos previamente, que estábamos como que esto tiene que pasar porque el sector se ve muy afectado por estos pagos a 120 días, 90 días. Cuéntanos un poquito de eso para quedarnos con buenas noticias. De todo esto también una buena noticia, bueno, han ocurrido también otras buenas noticias. La otra buena noticia es que después de casi 2 años de trabajo logramos aprobar la ley de pago a plazos justos. Esta es una iniciativa que hicimos con el representante Mauricio Toro del Partido Verde, y logramos sacar en último debate, en debate virtual. Bueno, fue bastante emocionante porque nos quedaban solo como 3 días para que se cerrara la legislatura. Logramos, y a partir del 1 de enero del 2021 va a entrar en vigencia el proyecto de ley,
y eso significa que vamos a tener una ley que respalda los pagos primero a 45 días de nuestros clientes. Es algo súper importante, fue un trabajo duro, pero pues logramos el objetivo porque sumando 120 días de estar en confinamiento más 120 días de pago de facturas, pues ustedes se podrían imaginar cómo es la situación. Pero logramos esto y pues gracias también a otros gremios que apoyaron y logramos salir al otro lado. Eso entra en vigencia el próximo año. Y pues... Eso quiere decir que el próximo año pinta increíble, ¿no? Tenemos 1556, tenemos plazos justos, esperemos que ya no tengamos vacuna del COVID y podamos rodar como rodábamos antes, pero bueno, creo que hay un gran aprendizaje y este parón nos permite repensarnos, hay muchas cosas que reestructurar y hacer mejor en la industria, pero creo que eso, y te felicito y felicito a Somos y a todas las personas que hicieron parte de esa iniciativa, porque muy seguramente va a permitir que los pequeños y medianos empresarios, que son los que más sufren o más sufrimos de esos pagos no justos, pues ya no sea un tema. Como dice Roberto, vamos 2021. Bueno, Cristina, cuéntanos un poco tu reflexión. ¿Cómo ves esta reactivación desde Asocinde, desde AG? ¿Cómo sientes tú la cosa? Bueno, realmente, o sea, yo tengo como dos puntos de vista. O sea, como productora, como AG, obviamente este ha sido un momento de mucha reflexión como para tratar de ver en la práctica cuáles van a ser los problemas que nos vamos a enfrentar. Cuando aceptemos a un cliente, le digamos, ok, vamos a hacer su película o su serie aquí en Colombia. Empezando por el número de personas en el set. Obviamente eso tiene una restricción. ¿Cómo vamos a hacer para negociar locaciones privadas? Si nadie va a querer que entremos a sus apartamentos o si no vamos a tener un problema con la propiedad horizontal. O sea, todas las cosas van a implicar un tema logístico más complicado que ya habíamos avanzado desde que empezó por lo menos la 1556. ¿Cómo vamos a hacer con los proveedores? Porque los proveedores, lo que les decía el ecosistema, hay mucha gente que está afectada en este momento. ¿Cómo vamos a hacer con esa gente? Van a necesitar un apoyo económico. ¿Cómo vamos a reactivar entre todos el tema? ¿Cómo vamos a hacer con la gente con la educación virtual? Si los que tenemos hijos, tenemos los hijos y tenemos que estar pendientes de que el hijo estudie o no estudie, mientras tanto tenemos que trabajar. O sea, hay una infinidad de cosas que de verdad son muy importantes reflexionarlas y tratar de buscar las alternativas para resolver, para que podamos producir y al final responder. Entonces, esto es un momento de reflexión donde estamos tratando de buscarle solución a cada una de las cosas, pero con una incertidumbre gigante, pero por lo menos estamos haciendo el ejercicio y creo que no solamente desde AGE, sino todos los productores estamos como alineados en eso. Entonces, yo creo, pero por el otro lado, no solamente el tema de los problemas, como decía Silvia, hay mucho interés de los clientes internacionales en volver. Eso para mí es una súper noticia. Nunca han perdido, han seguido hablando con nosotros. Yo, en lo particular, estoy trabajando más que si estuviera filmando en este momento. Estamos haciendo muchas cosas muy interesantes para el otro año y yo creo que hay un buen pronóstico. Entonces, teniendo como esos dos temas así que obviamente tienen cosas opuestas, yo creo que lo más importante es que trabajemos en equipo, que trabajemos en conjunto, que todos los que llevamos sin trabajar, sin ganar plata durante un tiempo, porque los productores también estamos afectados, nos pongamos de acuerdo con los técnicos, con el talento, con los proveedores, con todos, para poder hacer una reactivación real y no desde los intereses de cada uno. Estamos complicados y en este momento es un momento bien interesante para salir adelante como industria, entonces creo que se van a dar diálogos interesantes, otras oportunidades muy buenas, pero en conjunto. Esa es mi reflexión. Y gracias. No, a ti, Cristina, en verdad maravilloso. Nosotros estamos completamente convencidos que ese es el camino de dialogar, estar juntos, escucharnos. Ha sido maravilloso ver cada uno de todos estos puntos de vista a lo largo de estas 15 semanas. Y yo creo que hay un positivismo y me quedo como con esta sensación de vamos a tener un gran sector, vamos a tener un gran 2021. Todo lo que nos ha pasado nos está haciendo mejores y creo que eso es muy valioso y que venga de tu parte, que lideras una de las compañías que en verdad más trabajo da en este sector. AG lidera proyectos de cientos de personas y creo que eso es lo que todos estamos esperando, que se pueda reactivar y que
esos vacantes y esos empleos y esos trabajos que estábamos haciendo pues se puedan retomar de la mejor manera. Muchas gracias, Cristina. Juan David, tu reflexión desde Medellín, cuéntanos para cerrar esta sesión. Pues también agradeciendo muchísimo la invitación y la oportunidad de conversar pues, con todos ustedes y de estar en contacto con la gente y sus inquietudes. Creo que estamos en un momento donde, a pesar de la dificultad y del crecimiento de los contagios en este momento, tenemos que ser optimistas, pues, y tenemos que trabajar incluso desde el sentido personal, institucional y sectorial para que tengamos la confianza en que el proceso de reactivación se va a dar, que este ha sido un periodo en donde también hemos tenido la oportunidad de aprender sobre muchos aspectos, de reflexionar, de revisarnos, de intentar mejorar, y que con la premisa de cuidarnos y de tener siempre la vida y la salud como el primer objetivo, pues vamos a estar trabajando en lo que nos gusta y en lo que sabemos hacer. Entonces, unirnos, trabajar juntos, escuchar a las otras personas, construir procesos digamos, como en lo general, y una invitación muy importante para las personas que nos están viendo y que hacen parte de las empresas y de los colectivos y de quienes trabajan como independientes, y es, aunque no es muy habitual y cómodo, hay que leer los decretos y hay que leer los protocolos. O sea, hay que ser muy juiciosos en los procesos de lectura, porque muchas veces las respuestas están ahí. Es poder hacer una revisión juiciosa y discutirla, porque muy seguramente todas las organizaciones y las empresas estamos con la disponibilidad puesta a construir en función de las inquietudes que surjan, pero ahí es muy importante que haya una lectura previa, o sea, no se vayan a rodar sin revisar primero los protocolos, o sea, no vayan instaurando los protocolos mientras ruedan, no, revisen toda la legislación nacional, la legislación y las medidas particulares de cada municipio o de cada distrito, y en función de eso, ahí sí vayan luego a la acción. Entonces es un poco ese es como el llamado desde aquí, y seguramente vamos a estar mejor y tenemos que ser muy cuidadosos. Claro que sí, Wanda, muchas gracias. Un abrazo hasta Medellín. Me alegra mucho que ya esté caminando, mucha responsabilidad, sobre todo como con esa aplicación, eso de no armen los protocolos en el camino, es que no pueden irse a rodar sin tener su propio protocolo y haberlo socializado con su equipo. Entonces es muy importante que haya una responsabilidad desde las empresas, pero también desde el equipo de trabajo. Si su productora no le ha mandado el protocolo, pídaselo. Si no te han dicho qué tienes cómo es el procedimiento, insistan ustedes, porque también hace parte como de un trabajo en conjunto. Laura, querida. No, pues yo también soy muy optimista. Dime. ¿Qué semanas las que se vienen con Bogotá? Sí, no, pero ya venimos de unas semanas fuertes, no creas. No, también pues muy optimista. Nosotros pues llevamos un proceso largo, como venía contando, y para mí ha sido muy grato y muy emocionante también ver cómo nos unimos todos. O sea, para mí ha sido muy importante como desde la Comisión Fílmica de Bogotá, que siempre ha tenido una relación un poco tensa con el sector respecto al permiso, y eso no es un secreto. Cómo si nos hemos podido unir, digamos, bajo un mismo objetivo, en un mismo foco, como siempre las puertas de la comisión están abiertas para recibir propuestas, para cualquier tipo de consulta. Entonces, digamos que ha sido muy emocionante poder trabajar de la mano del sector con un mismo objetivo. Me voy como con esa sensación de unión y de fortalecimiento que siento que la tenemos que seguir manteniendo a pesar de esta situación. Y también pues sumarme al llamado de Juan de leer muy bien los decretos, muy bien los protocolos, de tener como el autocuidado en primer plano, y pues vuelvo y digo, las puertas de la comisión están abiertas para cualquier pregunta, para cualquier inquietud, y estamos también para fortalecer el sector y digamos que llevar esa bandera siempre en nuestro trabajo diario. Así que eso es. Bueno, muchas gracias, mucha fuerza. Esperamos ese protocolo
desde todos los espacios para que podamos empezar a rodar en espacio público y poder sacar los PUFAs que han sido tan importantes en estos últimos años para que la ciudad se organice. Gracias, Lauri. Y sí, quiero cerrar con Silvia, tu reflexión para cerrar esta conversación. Pues lo que yo estaba pensando mientras los oía, es que yo he tenido como la fortuna de crecer con este sector, ¿no? Proimágenes lleva 22 años acompañando el desarrollo del sector cinematográfico colombiano, y yo he tenido la fortuna de estar esos 22 años ahí haciendo diferentes cosas. Ahora estoy con el tema de la comisión fílmica, y lo que siento en este momento es que es un sector que ha madurado. Yo he visto crecer, he crecido también yo, y he visto crecer a cada uno de los productores, de empresas y demás, y de ver estas personas que se han vuelto, estos profesionales tan, no sé, que saben tanto y que son tan apasionados por su trabajo. Entonces yo creo que es un sector que está listo para afrontar este reto, ¿no? De sacar adelante, de reactivarse y de aprovechar todas esas nuevas medidas que hemos logrado sacar adelante. Entonces sí veo el 2021 como un año maravilloso, donde nos vamos a recuperar de todos estos inconvenientes y problemas que hemos tenido este año, que ojalá pase al olvido. Gracias, Silvi. Y qué bonito eso que dices. Realmente es una industria aguerrida y apasionada, y creo que hemos salido de todas, y hoy en día somos un sector que tiene todas las herramientas para salir adelante. O sea, hay talento, hay herramientas gubernamentales, hay locaciones, hay historias. Necesitamos cuidarnos para salir adelante, pero creo que seguramente vamos a salir. Hay personas, como dices tú, que lideran este sector, así como tú, Silvia, que son incansables y que en verdad estamos hoy gracias al esfuerzo colectivo de muchos, y creo que vamos a salir adelante. Me quedo con el corazón llenito de esta Mad Sessions. Hay unas muy duras, esta personalmente me llena de ilusión, me llena de esperanza, sobre todo de sentirnos un sector fuerte. Vamos a salir adelante, y les agradezco profundamente su tiempo y compartir con nosotros este espacio. Bueno, listo. Entonces, nada. Gracias, pues, Nat. Muchas gracias. Quiero despedirme de todos los que se conectaron hoy, muy activos los comentarios, todas las redes que nos compartieron. Nos quedan 2 Mad Sessions de esta primera temporada. La próxima semana vamos a estar hablando de justamente adaptación de protocolos, esto cómo se come y cómo se vive un protocolo. Y tendremos una sesión maravillosa para cerrar las Mad Sessions en el marco del BAM, que si no se han acreditado, el BAM Online está abierto, y vamos a tener algunas acciones ahí como para seguirnos encontrando. Les mando un abrazo, feliz domingo, qué bueno que esta industria se esté reactivando, juiciosos, autocuidado, y bueno, nos vemos el próximo domingo. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Una vez más, mamá mía, una vez más, ya, volveré mamá, palabra, planeo visitar pero hay que labrar, están pidiendo fuego luego, si no quién desmadra, quieren a los muchachos mientras su muchacho ladra, y hay días locos como